Agradecemos muchísimo la invitación para compartir sobre este tema, ¿verdad? Que como ya todos lo conocen, según ha sido anunciado, y recordó ahora el padre Alexis, la cultura de la vida frente a la cultura del descarte, acoger, proteger, promover e integrar. Bueno, es un tema amplísimo y hemos optado por circunscribirlo al mundo de la migración, uno de los grandes desafíos para nuestro país y para nuestra iglesia. Y justamente porque esos cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar, son la gran propuesta del Papa Francisco en relación con las migraciones, aunque es válido para trabajar con todas las personas que son víctimas de esta cultura del descarte. Entonces, bueno, como decía el padre Alexis, pues me acompañan el padre Luis Carlos Aguilar, quien además de ser el vicario general de la diócesis de Alajuela, es director de Pastoral Social Cáritas de la diócesis, de la misma diócesis, miembro de la Comisión Nacional de Pastoral Social Cáritas, parte de diversos equipos de Cáritas en América Latina y el Caribe, entre ellos la red Clamor, que es una red que nace impulsada por el Consejo Episcopal Latinoamericano y por Cáritas de América Latina, una gran red de organizaciones católicas que trabajan al servicio de las poblaciones migrantes. Y también mi compañera Marisabel Chacón, psicóloga que, bueno, también es profesional en turismo y que ella forma parte también de varias de la red Clamor aquí en Costa Rica. Es la representante de la iglesia por parte de Pastoral Social Cáritas en la Coalición Nacional contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que es una instancia de coordinación interinstitucional gubernamental, pero en la que nosotros participamos como observadores. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a entrar en el tema de hoy y voy a compartir con ustedes una presentación, dos presentaciones vamos a compartir. Vamos a ver esta primera, sí. Eh, esta, creo que me pregunta que si la comparto con todos los participantes. No sé si ya se está. Sí, sí, padre, ya Si la está. vemos. Ok, perfecto. Bien, entonces, solo déjenme un momentito quitar esta cintita de bueno, entonces, la primera parte de este diálogo, de este conversatorio, se va a centrar en el concepto de cultura del descarte y en un panorama del mundo de las migraciones a nivel mundial, a nivel latinoamericano y costarricense. Queremos, eso sí, ¿verdad? Que no se, se descontextualice, ¿verdad? La situación de las migraciones que vivimos en Costa Rica, ¿verdad? Sino que la ubiquemos en un gran fenómeno mundial. Bueno, entonces, primero, pues vamos a ver el concepto de cultura del descarte, que es un término acuñado por el Papa Francisco, hasta donde yo sé, ¿verdad? Ha sido él el que lo ha propuesto y es un tema recurrente, transversal en todo su magisterio, pero vamos a ver unos pocos textos donde él lo explica. Entonces, en un texto muy importante es el de Evangelii Gaudium, número 53, el gozo del Evangelio, donde el Papa explica, así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que sea noticia que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar.
Hemos dado inicio a la cultura del descarte. Aquí quisiera subrayar esta parte de la cita. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos sobrantes. Entonces, este es digamos, el texto, digamos, donde el Papa Francisco formuló en los inicios de su magisterio este concepto de cultura del descarte. Dice el Papa en el mismo texto de Evangelii Gaudium, en el gozo del Evangelio, es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente. Aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos. Los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos, cada vez más solos y abandonados, etcétera. Los migrantes me plantean un desafío particular por ser pastor de una iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. De manera que entonces aquí el Papa nos está diciendo que el tema de las migraciones, de la población migrante, de las personas migrantes, está en el corazón de su magisterio, de su persona y de su vida, ¿verdad? Y esto no es solo ahora que es sucesor de San Pedro, sino también cuando era pastor de la iglesia particular de Buenos Aires. Aquí les presentamos un pequeño resumen o reflejo más bien, de este tema en Laudato Si, esta gran encíclica del Papa sobre ecología integral. En la parte introductoria el Papa dice la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Recuerden que este término de fragilidad ya lo planteaba en la Evangelii Gaudium, y la cultura del descarte son dos de los temas transversales en la encíclica, explícitamente así señalados entonces por el Papa, ¿verdad? En el número 16. Entonces, está también en el corazón de la encíclica y hay que leerla desde aquí, porque es un tema transversal. Entonces, los múltiples nombres de los pobres, de la pobreza, la fragilidad, este es un punteo, ¿verdad?, de tantos otros que aparecen en la encíclica. Numerosas veces habla de los pobres, de los pobres crucificados, del mundo de la pobreza, de los frágiles, los abandonados, los excluidos, los descartables de la sociedad, los débiles, los postergados, los vulnerables, los menos dotados, los olvidados de esta tierra, los migrantes que huyen de la miseria, los sectores de la población que no acceden al agua potable o padecen sequías, pescadores artesanales arrastrados en una degradante miseria, pequeños productores, habitantes de barrios muy precarios, regiones de los países con grave escasez, países enteros que sufren la inequidad, países, naciones pobres, países en desarrollo. Entonces, todos estos son rostros que el Papa Francisco, ¿verdad?, nos va presentando, no solo en esta encíclica, sino en su magisterio y de lo que no pierde ocasión de hablar. Entonces, luego, en el tema propiamente de migración y cultura del descarte, en el misterio de Francisco, y hablo no solo de su magisterio, sino de su ministerio, que es algo más que su magisterio, por supuesto. Como decíamos, es un tema que está en su corazón, y dice esto, entre tantas otras alocuciones, en el mensaje al Foro Social Mundial de las Migraciones en Ciudad de México en el año 2018. La transformación positiva de nuestras sociedades comienza por el rechazo de todas las injusticias que hoy buscan su justificación en la cultura del descarte, una enfermedad pandémica del mundo contemporáneo. Esta oposición se pone como una primera actuación de justicia, sobre todo cuando ella logra dar voz a los sin voces. Y entre estos últimos están los migrantes, los refugiados y los desplazados, que son ignorados, explotados, violados y abusados en el silencio culpable de muchos. Esto en el 2018, notemos que esta expresión de la cultura del descarte como una enfermedad pandémica no es una metáfora en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Como se han hecho tantas otras. Esto está dicho en el año 2018.
Bien, entonces, estas breves nada más resonancias de muchísimo más textos, intervenciones del Papa en esta línea. Entonces ahora vamos a aproximarnos al mundo de la migración, tanto internacionalmente como en Costa Rica. Queríamos primero hacer una conceptualización de la migración antes de ofrecer algunas cifras y de ver el panorama aquí en Costa Rica. Bueno, primero, la población, la palabra migración proviene de la palabra latina migrare, que significa pasar de vivir de un lugar a otro. De ahí que la Organización Mundial para las Migraciones, esta entidad del sistema de Naciones Unidas que vamos a mencionar varias veces, y con la que ahorita nosotros estamos trabajando, justamente estamos ahorita ofreciendo de parte de Cáritas una consultoría a la OIM sobre la inclusión de la población migrante en los planes y sistemas de gestión del riesgo de desastres. Bueno, la OIM entonces define el término como el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Migrante, por lo tanto, afirma la OIM, es toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente y por diversas razones. Cuando las personas que se mueven de su lugar de residencia habitual en un país hacia otro, en el cual establece su residencia, entonces hablamos de emigración, así como de emigrante para referirnos a la persona que realiza ese tipo de movilización. Y se utiliza la palabra retorno para expresar que las personas emigrantes regresan al país en el que habitan anteriormente, que es uno de los flujos migratorios importantes y que no siempre se visibiliza. La palabra inmigración se refiere al mismo movimiento de la emigración, pero se utiliza en el país al que llegan las personas para establecerse en él. En el país de llegada, por lo tanto, se habla de inmigrantes para referirse a estas personas provenientes de otro país. Las personas migrantes o inmigrantes pueden llegar a un país para establecerse en él de forma permanente, prolongada o indefinida. Pero también existen personas que llegan a un país para trabajar por temporadas, por ejemplo, en determinadas estaciones o tiempos de actividad agrícola. El ingreso, la salida o la permanencia en el país de las personas inmigrantes puede ser con apego a las normas y procedimientos oficiales que regulan esas actividades o al margen de estos. En este último caso se habla de migración irregular, que es un fenómeno de muchísima importancia en todos los países receptores, sobre todo de migrantes. Tenemos nosotros en el país una política migratoria integral para Costa Rica, que es una política que es muy importante, que sea conocida por todas las personas que quieren involucrarse en este campo. Entonces tiene un glosario en el que señala que persona en condición irregular es la que incumple las condiciones migratorias establecidas en Costa Rica, tanto para el ingreso como para permanecer en el país. Este es un tema, digo, muy importante porque, por ejemplo, nosotros ahorita en Costa Rica tenemos en el contexto de la pandemia, el señor arzobispo, Monseñor José Rafael Quiroz, quien es a la vez presidente de Cáritas, hizo una convocatoria a muchas organizaciones entidades del país para constituir una mesa patriótica en favor de la vacunación, que se llama Juntos por la Vida, y ahí nosotros, como mesa patriótica coordinada por la Iglesia Católica, hemos venido posicionando ante el gobierno la necesidad de la inclusión de ciertas poblaciones en el Programa Nacional de Vacunación contra la COVID. Así, por ejemplo, se logró entonces, por esa incidencia, la consideración y la inclusión de la población migrante, la población en situación de calle. El padre Luis Carlos ahí ha tenido una experiencia muy interesante en Punta Arenas. Y también estamos ahorita en la lucha para que se incluya también a la población inmigrante en situación irregular, porque aunque parezca mentira, ¿verdad? Es una población que ha quedado al margen de este proceso, aun cuando hay algunas que se hayan incluido. Eh, Luego, bueno, teniendo en cuenta todo esto, la palabra migrante puede referirse tanto a las personas que se trasladan de un lugar a otro dentro de un país para establecerse en él, como a las personas emigrantes inmigrantes.
hay personas migrantes que en el trayecto hacia un país de destino transitan por otro. En este se les conoce como, en este país, como migrantes en tránsito. A veces estas personas pasan por un país en grandes cantidades. Nos referimos a este fenómeno con la expresión flujo de migrantes en tránsito. Nosotros en Costa Rica somos un lugar muy relevante, como todo Centroamérica, de flujos de personas en tránsito, ¿verdad? Migrantes en tránsito. Centroamérica es además un lugar de un fenómeno más reciente de las grandes caravanas de migrantes, ¿verdad? Que pasan por varios países. En el mundo de las migraciones existe un delito llamado tráfico ilícito de migrantes. El gobierno costarricense define este delito como la facilitación, conducción y transporte de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente para que ingrese al país o egrese de él por lugares no habilitados por la Dirección General de Migración y Extranjería, evadiendo los controles migratorios establecidos o utilizando datos o documentos falsos con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Además, cuando se aloje, oculte, encubra personas extranjeras que ingresan al país o permanezcan ilegalmente en él. Bueno, entonces este es un delito muy importante, se les conoce a quienes lo practican como coyotes y es uno de los grandes negocios ilícitos en el mundo, igual que el narcotráfico, se mueve muchísimo dinero, ¿verdad?, en la movilización de migrantes de forma ilícita. ¿Verdad? Este es otro gran reto porque es también muy importante en nuestro país. ¿Recuerdan ustedes la gran concentración de cubanos inmigrantes de paso que quedaron varados en Costa Rica justamente en el momento en que el gobierno costarricense intervino, ¿verdad? Esta red de coyotaje. Bueno, entonces también existen situaciones en las que las personas se ven forzadas o obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual. Como explica la OIM, esto ocurre como resultado de los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violencia de derechos humanos, de desastres o bien para evitar dichos efectos. Se llama a este movimiento de personas, por este motivo, desplazamiento. Son personas desplazadas que pueden ser tanto dentro de un país o de un país a otro. Y hay personas que huyen hacia otro país debido a situaciones de conflicto armado, persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual u otros motivos y solicitan protección internacional. A estas personas que hacen esta solicitud se les conoce como solicitantes de asilo y cuando se les concede por parte del Estado, con intervención de las Naciones Unidas, que tiene una entidad que se llama el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, entonces se les denomina refugiadas. Nosotros hemos sido un país también de destino y de acogida de personas refugiadas, una gran parte de Colombia en su momento, ¿verdad? Hoy cada vez es más frecuente que lo soliciten personas provenientes de Nicaragua por razones del conflicto político o personas del norte de Centroamérica que huyen debido a las maras y estas macropandillas, ¿verdad? Y toda la persecución y violencia a las que lo someten. Entonces es un fenómeno importante para Costa Rica también. Y luego existe un delito relacionado con la movilización de personas llamado trata de personas, que es definido por la legislación costarricense como promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio nacional de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicio forzado, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. Todos fenómenos que ocurren en nuestro país es un delito también muy importante y que está el Papa Francisco desde que era arzobispo en Buenos Aires, ha tomado este tema de la lucha contra esta forma de esclavitud literal, ¿verdad? Moderna, como uno de sus principales campos de preocupación y de ocupación, ¿verdad? Ahí también nosotros como iglesia desde Cáritas estamos en ese ámbito también. Eh, bueno, también hay, o en el mundo de la movilidad humana, ¿verdad? Están también flujos grandes como los de los turistas, ¿verdad? Los trabajadores que llegan temporalmente al país. Eh, entonces, también tenemos personas de zonas aledañas a las fronteras
que ingresan y egresan al país con el fin de realizar actividades asalariadas. Son poblaciones transfronterizas. Este es otro tema muy importante en este mosaico tan complejo del mundo migratorio también en nuestro país. Eh, y bueno, el término que abarcaría todo esto, ¿verdad? Es el término de movilidad humana, que es el que más se utiliza en la iglesia, el que se utiliza en la Santa Sede también, término genérico que abarca todas las diferentes formas de movimiento de personas y explica que la OIM, que este término designa una gama más amplia de movimientos de personas que el término de migración. Por eso en la iglesia hablamos, y en Costa Rica también, de pastoral de la movilidad humana. Bien, en cuanto, hechas estas precisiones, un poco a la carrera de ese, como digo, mosaico, ¿verdad? De las migraciones, veamos el panorama de las migraciones internacionales en el mundo. Eh, Aquí creo que voy a tener que ampliarlo un poco porque no sé si se va a lograr ver el gráfico, pero en este momento el último dato, digamos el más reciente, es de mediados, saben que suelen ir los datos un año antes, ¿verdad? Digamos, mediados del 2020 es un año, es un dato bastante actualizado por las bases de datos de la OIM, ¿verdad? En este momento, entonces, en el mundo tenemos 281 millones de personas migrantes internacionales. Estamos hablando de migración internacional porque otro gran tema son los desplazamientos internos y demás. Entonces, como ven, ahí están las cifras. En Norteamérica 58.7 millones, en Europa 86.7, 85.6 en Asia, en África 25.4, en Oceanía 9.4 y en América Latina 14.8 millones de personas migrantes. Es muy importante destacar que el mundo, en el mundo, en el planeta, el fenómeno de las migraciones internacionales y también intrafronterizas es creciente. Según las Naciones Unidas, en el año 2000, para que vean cómo ha ido ascendiendo este movimiento, ha ido creciendo el fenómeno de las migraciones. En el año 2000 había 173 millones de migrantes internacionales en el mundo. 5 años después ya eran 191 millones, en el 2010 220 millones, en el 2015 248 millones, a mediados del 2020 281 millones como acabamos de ver. 14.8 de ellos en nuestra región de América Latina y el Caribe. Entonces está creciendo y vemos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, que hemos observado con muchísimo dolor lo que está pasando en Afganistán, ¿verdad? Vemos que constantemente hay factores que empujan, ¿verdad?, a las personas a desplazarse, a movilizarse. Eh, Costa Rica es un país con una realidad migratoria muy compleja y de un gran peso, ¿verdad? En nuestro territorio. Entonces aquí, digamos, en este mapita, ¿verdad? Vamos a tratar de, para no agobiarnos demasiado rápidamente, de explicar estas flechas, ¿verdad? Nosotros somos un país, en primer lugar, somos país que genera flujos hacia afuera. Hay costarricenses fuera del país. Las cifras son bastante imprecisas, ¿verdad? Algunas hablan hasta de 250.000 personas, otras hablan de cerca de quizá la mitad, ¿verdad? De las personas de esta cifra. Eh, no, es muy difícil saberlo, ¿verdad? Nosotros tenemos registrados varios estudios, pero no los vamos a distraer ahorita con esos detalles. Lo importante es que esta flecha, ¿verdad?, explica la salida. Lugares de destino muy importantes en México, Nicaragua, aunque pueda sonar extraño, ¿verdad? Porque es un país sobre todo del que vienen personas a Costa Rica, pero es uno de los destinos más importantes, ¿verdad? Etcétera. Luego nosotros tenemos entonces el movimiento de retorno también de personas que vuelven después de haber estado un tiempo. Nosotros tenemos zonas en el país que son generadoras de movimiento hacia afuera, por ejemplo la zona de Los Santos,
Ahí Marisabel podría darnos muchos datos, ¿verdad? Porque es de esa zona, zonas como Naranjo, ¿verdad? Pero tampoco es que esté todo segregado a esos lugares. Luego está el tema de la inmigración. Este es el tema entonces de la llegada, ¿verdad? De personas a Costa Rica como destino final. Entonces, aquí también se especula mucho, ¿verdad? Hay cifras muy exageradas de 1 millón de personas. Eso no hay ningún estudio serio que en ningún momento haya demostrado que tenemos 1 millón de inmigrantes ni ahora ni antes, ¿verdad? Y documentos o bases documentales importantes como el Censo Nacional, los censos de estadísticas del INEC, las encuestas del INEC y demás, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nunca ha habido, ni las entidades como la Flaxo, las universidades han demostrado eso. Tenemos, según las Naciones Unidas, 520.700 migrantes. Bueno, tenemos datos seguros sobre población migrante en situación regular, ¿verdad? Que son algo más de 300.000 personas. Podrían dar entre 200.000 y 100.000 las personas inmigrantes en situación irregular en el país. Por otra parte, tenemos inmigración laboral temporal, gente que viene desde Nicaragua o que vienen desde Panamá a trabajar en Costa Rica por temporadas, así por ejemplo la zona sur, la zona Brunca y sobre todo la zona de Los Santos, ahí llegan decenas de miles de indígenas noves de Buglé, de Panamá, a trabajar en la zona. Entonces son trabajadores estacionarios, población migratoria transfronteriza. Es un fenómeno muy, muy, muy importante en el que el país ha desarrollado también acciones relevantes, ¿verdad? Para ir mejorando las condiciones, sobre todo de trabajo, de quienes llegan. Luego somos un país también al que llegan personas desplazadas, solicitantes de asilos de asilo y de refugio de varios países, ¿verdad? Hemos tenido de Colombia una cantidad importante, en algún momento hasta 12.000. Tenemos personas que vienen de ahorita de El Salvador, por ejemplo, de Honduras, huyendo de las maras, como digo. La crisis política de Nicaragua, ¿verdad? Nos ha generado también un flujo importante con otro perfil, ¿verdad? De personas que vienen, muchos jóvenes estudiantes que son resistentes digamos, al sistema político nicaragüense y demás. Luego tenemos un fenómeno importantísimo que lo refleja esta línea larga, que son los flujos de migrantes en tránsito. Es un fenómeno que se da hace mucho tiempo, pero que es cada vez más reciente. Somos un puente, por aquí pasan miles y miles de personas, ¿verdad? Algunos por la vía del coyotaje, es decir, de tráfico ilícito de migrantes, otros de forma regular, pero pasan muchísimas personas, por ejemplo, cubanos, haitianos, africanos, venezolanos, y este es un tema muy importante sobre el que el gobierno ha tenido también políticas interesantes, aunque también es un desafío que nos desborda en gran medida, ¿verdad? Se ha tratado de regular este gran flujo, pero por aquí transita muchísima gente, ¿verdad? En condiciones realmente lamentables, ¿verdad? Muy dolorosas por nuestro país. Luego tenemos tráfico ilícito de migrantes, ¿verdad? Como decía, relacionados con esto, pero no solo con el paso, sino también con la llegada al país. Y luego el tema del turismo es muy relevante, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros antes el año inmediatamente anterior a la pandemia, digamos, ahí tenemos datos relevantes, como por ejemplo en el primer semestre tuvimos 1.725.963 personas que ingresaron en el primer semestre, digo, ¿verdad? Al país, y en el segundo 1.413.045 personas. Entonces, esto fuera de un contexto como el de la pandemia, entonces imaginémonos la cantidad de gente, ¿verdad?, que en un momento toca nuestros suelos y que podría también, por ejemplo, en contextos de un desastre nacional, de una crisis política y demás, gente que puede quedar varada en el país. Luego tenemos el fenómeno de la trata de personas, que es muy difícil la cuantificación porque es un delito muy bien montado, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Del cual descubrimos apenas una pequeña parte de la punta, ¿verdad? Del iceberg. Entonces, es una de las experiencias más
tristes que tenemos también en este sentido. El gobierno de Estados Unidos siempre emite un reporte anual sobre una calificación de los países en materia de trata de personas. El último reporte de este año del gobierno de Estados Unidos dice que el gobierno de Costa Rica no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando importantes esfuerzos para lograrlo. Bien, entonces, hasta aquí tendríamos esta primera parte que es como para ofrecer, como decíamos, una base conceptual y también por lo menos algunos datos, ¿verdad?, que reflejen la realidad mundial latinoamericana y de nuestro país. Decíamos que el país, ¿verdad?, ya sea que sean 500,000 personas o que varíe la cifra, pero oficialmente, ¿verdad?, se estima que Costa Rica es el país de América Latina, no con mayor cantidad de inmigrantes, pero sí con proporcionalmente, sí, en términos relativos, ¿verdad?, porcentuales, con la mayor cantidad de población migrante de América Latina y el Caribe. Bien, entonces ahora, hecha digamos, introducción, voy ahora a compartir otro documento, ¿verdad?, que va a servir de base para las intervenciones de los compañeros María Isabel y el padre Luis Carlos. Entonces voy en este momento a ver si lo logro compartir. Vamos a ver. Eh, no sé si ya se ve. Perfecto, ya se ve, Edwin. Sí se ve. Sí Ok. se ve. Entonces, Luis Carlos y María Isabel. Ahí empecemos, perfectamente. Bueno, buenas noches a todas y todos. Nada más clarificar, es que Edwin me puso que vivo en Alajuela, no, trabajo en Punta Arenas y como Dígale, ya lo abuela. dijo Edwin, soy porteño de corazón. Eh, Migré a Punta Arenas hace 30 años, ya voy a cumplir 30 años en el servicio ahí. Tengo un tiempo de prestar mi servicio como vicario general y como director de Pastoral Social Caritas Diócesis de Punta Arenas. Y también pues hemos ido aprendiendo en el camino, ¿verdad? Todos esos signos de los tiempos, esos gritos y esos clamores que tiene nuestro pueblo migrante. Vamos a empezar con esta PowerPoint que dice puentes versus muros. No sé si ustedes se acuerdan que en el 2018 y en el 2019 se empezó una serie de fenómenos xenofóbicos que se estuvieron manejando tanto a nivel mediático como en redes sociales contra la población migrante en Costa Rica, sobre todo cuando se firmó el Pacto Global de Migración a finales del 2019, principios del 20, ¿verdad? Entonces, todos aquellos fantasmas y miedos que estaban generando muchos puentes versus muros. Teníamos todo el síndrome Trump con todo el tema del muro en México. Y estas palabras del Papa Francisco fueron como la red clamor capítulo Costa Rica, ¿verdad? Asumimos y nos comprometimos a promover ese diálogo. Y dice el Papa Francisco, una sola persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es cristiana. Siguiente, Edwin, si me haces el favor. Es importante, así como el padre Edwin hablaba sobre la cultura del descarte, el Papa Francisco también ha venido promoviendo en todo su magisterio la cultura del encuentro y lo va haciendo con ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo importante es su visita a México, cuando viaja hacia el norte de México y tiene ese encuentro con personas migrantes en esos muros que se van creciendo, haciendo más grande y que también ya visibilizaba que ese muro no necesariamente iba a estar entre la frontera entre México y Estados Unidos, sino que lo que llaman, ahí se perdió, el Frontex que va bajando esa frontera y vemos como cada vez un ejemplo lo que está sucediendo en Tapachula en estos días, con información fresquita de los hermanos y hermanas de la Red Clamor Mexicana y todos los efectos que está teniendo la discriminación en torno a frenar entre la frontera guatemalteca y mexicana, ¿verdad? Todas estas caravanas que van saliendo y con todo el andar de tantos migrantes, hombres y mujeres que están saliendo desde Brasil, desde
venezolanos que están saliendo desde Chile, etcétera, etcétera. Siguiente, Edwin, si me haces el favor. Hay un elemento importante en esa cultura del encuentro, que es un poco como ustedes y yo podemos ir deconstruyéndonos poco a poco para manejar todos esos efectos xenofóbicos con que tenemos. Decía Paulo Freire, el padre de la educación popular, que a veces nosotros tenemos un animal opresor que necesitamos ir alimentando y que a veces en los discursos que se van manejando, pues vamos alimentando esa y no nos permite ver más allá de lo que tenemos. Dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, en el número 48, podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos. La diversidad es un signo de los tiempos, el encuentro es un lugar teológico para ustedes y para mí, y sobre todo en la construcción de una conciencia de líderes. Siguiente, padre, si me hace el favor. En esa cultura del encuentro, en este discurso del 2018, el Papa pues acoge 4 verbos importantes: acoger, proteger, promover e integrar. Esos 4 verbos pues entonces nos van a ayudar a lo que dijo el padre Vilches dentro de toda esa historia de la promoción y la inclusión social. ¿Cuáles son como esas, no quedarnos en el discurso, sino posibilitar esa práctica cotidiana de acogida, de promoción, de proteger, perdón, de promover e integrar a nuestros hermanos y hermanas migrantes? Por favor, Edwin. Voy a empezar ahí con un cuadrito. El CELAN divide, y también Caritas América Latina y el Caribe, dividimos nuestro continente o la zona latinoamericana en 4 zonas. Tenemos la zona CAMEX, que es todo Mesoamérica, de México hasta Panamá. El Cono Sur, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Los países bolivarianos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la zona del Caribe, hispanoparlante y angloparlante. Ahí vean ese y vean los numeritos, nada más. Y está fresquito porque este informe es de la red Clamor, que esta red, que es una red de toda la Iglesia Católica, de diferentes tanto pastorales sociales, Cáritas, que están trabajando con el tema migratorio, vida religiosa masculina y femenina, que están trabajando con el tema migratorio. Es en el amplio fenómeno de la migración. Solo en Mesoamérica, en la zona de CAMEX, Centroamérica, México, hay 243 obras, un 38%, ¿verdad? Del total de las obras que se tienen, 600 y resta, de esas obras que van presentando en acompañamiento, ¿verdad? A los hermanos migrantes. El Cono Sur, 2003 obras. Sobre todas estas están en Brasil. Recordemos que Brasil es el receptor número 1 de migración africana y sobre todo haitiana y del Caribe en particular. En los países bolivarianos, 159 obras, sobre todo por toda la movilización que se está dando de la migración venezolana. En el Caribe, 28 obras. Ahí también llega mucha migrante, sobre todo en el transporte marítimo, que llega al Caribe como tal y de ahí pasa, empieza su recorrido, llega a Panamá o a costas limonenses o del Caribe nuestro, como Venezuela, y empieza su tránsito hacia el norte. Y sobre todo la movilización de exclusión que tiene hacia afuera nuestros hermanos y hermanas haitianos. Y tenemos una obra que es importante. Podemos sumar esta obra que está en Nueva York, que es un centro de incidencia que tiene bajo el aval de la Santa Sede, que está administrando una vida religiosa que llamamos los hermanos y hermanas escalabrinianos, ¿verdad? En incidencia en Naciones Unidas, y otra que con Cáritas Internacionales, y otra que se tiene en Ginebra. La siguiente, padre.
Esa la vamos a saltar porque es lo que acabo de decir y les queda para la memoria, para la tarea que me imagino tienen que hacer con referente al tema. Pasemos a la siguiente. Mirando la realidad de la migración, el Papa Francisco expresa, en nuestra época los flujos migratorios están en continuo aumento en todas las áreas del planeta. Refugiados y personas que escapan de su propia patria interpelan a cada uno. Cada vez con mayor frecuencia, las víctimas de la violencia y de la pobreza abandonan sus tierras de origen, sufren el ultraje de los traficantes de personas humanas en el viaje hacia el sueño de un futuro mejor. Esto lo dice en la Jornada Mundial del Migrante, que precisamente estamos en el mes de septiembre, en donde celebramos esta jornada del 2016. Recordemos que dentro de la psicología de la migración, siempre hay un sueño, que saliendo de mi tierra puedo estar mejor. Y por eso se fabrica el sueño americano. Muchos migrantes vienen a Costa Rica y también están construyendo su sueño acá de estar mejor de cómo estaban en su país. Prosigamos, Padre Edwin. Asimismo, también el Papa expresa, las sociedades económicamente más avanzadas desarrollan en su seno la tendencia de un marcado individualismo, que combinado con la mentalidad utilitarista y multiplicado por la red mediática, produce la globalización de la indiferencia. En este escenario, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y las víctimas de la trata se han convertido en un emblema de la exclusión, porque además de soportar dificultades por una misma condición, con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto que se les considera responsables de los males sociales. Recordemos, creo que en un informe del periódico Universidad sacan como los 12 mitos de la migración nicaragüense. La caja está en quiebra por los migrantes, el sistema educativo está mal por los migrantes, la delincuencia está mal por los migrantes. Yo que trabajo en el litoral pacífico, en una encuesta que se hizo desde la pastoral de personas privadas de libertad, para destruir este mito era cuánta gente estaba en las cárceles de Punta Arenas o en la cárcel de Punta Arenas o cuánta gente migrante estaba en la cárcel de Liberia, y no llegaba ni al 1%. Prosigamos, Padre. Por esto, entonces, queremos desarrollar acá, en términos prácticos, esos 4 sueños o 4 propuestas de trabajo que nos habla el Papa Francisco, los 4 verbos, que lo da en la Jornada Mundial del Inmigrante y el Refugiado en el 2018. Entonces empecemos a conocer con nuestra amiga Isabel, mi compañera, el primer verbo, que es el acoger. Siguiente. Bueno, buenas noches para todos. Efectivamente, el Papa Francisco no escoge al azar, ¿verdad?, estos 4 verbos, pues él busca que todas las personas, toda esa iglesia que está trabajando en pro de las personas migrantes, que podamos realmente transformar sus vidas, dignificar sus vidas y que logremos, ¿verdad?, integrarlos en una sociedad que los respalde y que los trate, ¿verdad?, como parte de. Entonces, pues empezamos con algo que el Papa menciona, donde nos dice que ofrecer a los emigrantes y refugiados un alojamiento adecuado y decoroso, ¿verdad? De hecho, nosotros acá en Costa Rica se han instalado algunos centros donde, como el padre mencionó en algún momento, el padre Edwin, y también el padre lo reforzó, el padre Luis Carlos, hablamos de que los migrantes pues están en diferentes escalas, están los que están de tránsito, los que encuentran a Costa Rica como su destino, y también esas personas que por razones diversas, que si queda tiempo se los podemos comentar, que son víctimas de trata y que pues llegan a nuestro país y que todavía son más vulnerables, ¿verdad?, que el resto de los migrantes. Están también los refugiados, pues todos ellos buscamos como que por este paso, mientras logran establecerse, ¿verdad?, tengan un lugar donde puedan satisfacer como mínimo sus necesidades básicas.
también nos habla de que, pues, más allá de lo meramente asistencial, acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino, que esos visados, ¿verdad?, que se dan en cada frontera sean un poco más abiertos y que le permitan al migrante poderse establecer sin miedos y con la seguridad de que va a poder encontrar y todo lo que dejó en su país, porque acá, como dijo el padre Luis Carlos, va a encontrar algo mejor. En este sentido, digamos, sería pues deseable un compromiso concreto para incrementar y simplificar la concesión de visados, como les acabo de mencionar. Añade el padre también, el Papa Francisco, en nombre de la dignidad fundamental de cada persona, es necesario esforzarse para preferir soluciones que sean alternativas a la detención de los que entran en el territorio nacional sin estar autorizados, pues de todos modos esas personas van a buscar el camino para llegar a ese destino. Entonces creo que el Papa nos invita, ¿verdad?, a que buscamos alternativas que les permitan a ellos entrar y poder cumplir sus metas y poder ser parte de una sociedad y aportar como parte de esa sociedad. Seguimos, padre. Según el mapeo de las obras de la Iglesia en América Latina y el Caribe, prestamos servicios muy diversos en relación con el verbo acoger. Este cuadrito que está acá, pues queremos como que se vaya visibilizando ese trabajo que se va haciendo. Dentro de los servicios, en el verbo acoger, tenemos el de alimentación y hospedaje, tenemos el tema de salud, el tema de vestuario, el tema de movilización y el tema de atención a desplazados. Siguiente, padre. El Papa Francisco, ¿verdad?, en su segunda propuesta, en su segundo verbo, que nos dice que, ¿verdad?, que nos habla de proteger ante los altos niveles de vulnerabilidad en los que, ¿verdad?, los migrantes están envueltos. Además de acogerlos, debemos de protegerlos, ¿verdad?, puesto que esto coincide mucho con lo que el padre Luis Carlos hablaba y también mencionaba el padre al principio, ¿verdad?, de que ellos, por la xenofobia en la que pues vivimos y creemos que estas personas vienen realmente a robar lo que le pertenece a la población, pues buscamos realmente protegerlos de que sean más dañados por la sociedad que les recibe, ¿verdad? Dice el Papa Francisco, en este segundo verbo, proteger, se conjuga en toda una serie de acciones en defensa de los derechos y de la dignidad, principalmente de esa dignidad, ¿verdad? Como psicólogos nosotros lo hablamos mucho el padre y Luis Carlos y yo, que estas personas ya vienen arrastrando demasiado al salir de su país, dejar todo, dejar familias cuando no se vienen con sus familias y todo lo que han tenido que pasar, ese duelo que elaboran y que vienen elaborando y que llegaron a un país, ¿verdad? Y que lo mínimo que merecen, ¿verdad?, es que sean, además de ser acogidos, protegidos, ¿verdad?, por la sociedad, por el país que les recibe. Esta protección comienza en su patria y consiste en dar informaciones veraces y ciertas antes de dejar el país, así como en la defensa ante las prácticas de reclutamiento ilegal, ¿verdad? Y eso es cuando hablaban los padres y todo eso del coyotaje y todo eso que muchos tienen que acudir porque incluso hasta llegan a nuestro país, ¿verdad?, sin documentación y todo eso, pero por la mala información que reciben, y que por el miedo es que se vienen indocumentados, ¿verdad?, y que dificulta todavía más el proceso de favorecerlos y apoyarles. Siguiendo en la lógica de este verbo proteger, para la Iglesia Latinoamericana, proteger exige un compromiso con la defensa de los derechos humanos de los migrantes. No se trata de pedir limosnas o favores. Se exigen derechos consagrados en las constituciones nacionales y en los tratados internacionales.
Uno de estos derechos fundamentales es la salud, especialmente de las personas más vulnerables y de quienes padecen enfermedades crónicas. Al respecto, el Papa Francisco, en el mensaje de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado en el 2018, dice: el estatus migratorio no debería limitar el acceso a la asistencia sanitaria nacional ni a los sistemas de pensiones, como tampoco a la transferencia de sus contribuciones en el caso de la repatriación. Como para cerrar algo que el padre mencionaba aquí, ¿verdad? En esto de la salud y principalmente porque también lo mencionó el padre Luis Carlos, de que, por ejemplo, nosotros los costarricenses hablamos de que nuestro sistema de salud está pues atascado porque los migrantes lo han acaparado, ¿verdad? Y eso pues en dos medidas no es real. En la primera, que los migrantes que están regulados como cualquier nacional pagan su seguro y tienen el derecho de utilizar los servicios que ofrece la salud. Y los migrantes que están en situación irregular, cuando acceden al servicio de salud, ellos pagan por ese servicio a la caja. Entonces, es realmente información que debemos de fortalecer a la hora, ¿verdad?, de comunicar y que esa comunicación sea realmente veraz para que fortalezcamos cada día más al migrante y lo respaldemos un poco más. Entonces, dice que en comunión con el Sumo Pontífice, la Iglesia latinoamericana y caribeña tiene el compromiso de proteger de manera especial a los niños y a las niñas. Muchos de estos niños y niñas que vienen solos, que a veces llegan para estar con sus familiares, o esos papás que están en situación irregular por todo lo que ya veníamos comentando, ¿verdad? Y que debemos de poner y contrapeso pues los derechos de la niñez, de la infancia, la niñez y la adolescencia, donde no importa el estatus migratorio, los niños tienen derecho a la salud, a la educación, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que irse y hay que meter un poquitito más de cabeza de cómo hacer comprender, ¿verdad?, a las personas de que no podemos vulnerabilizar también a los menores de edad ni a los ancianos. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ofrece una base jurídica universal para la protección de los emigrantes menores de edad. Es preciso evitarles cualquier forma de detención en razón de su estatus migratorio y asegurarles el acceso regular a la educación primaria y secundaria. Recuerden que los niños, a diferencia de nosotros los adultos, tomamos la decisión por la razón que sea, porque queremos vivir en otro país, porque estamos necesitados, por situaciones políticas, sociales, económicas, por la razón que sea, pero tomamos la decisión. Un niño viene al país porque sus papás lo traen o porque sus tíos o porque alguien, pero la decisión la toman ellos, entonces son todavía más, pues, personas que debemos de proteger y fortalecer. Siguiendo también, y ya para ir terminando con el verbo proteger, voy a contar en breve, en un minuto, una experiencia que estuvo trabajando Cáritas Costa Rica, que incluía junto con la OIT y la OIM, que se llama el proyecto Primero Aprendo. Lo trabajamos en poblaciones acá en la arquidiócesis, con un alto flujo migratorio, que se trabajó en Guanacaste, en Punta Arenas y se trabajó en la diócesis de San Carlos. ¿Qué pasó ahí? Era interesante ver con del marco de la regulación de los niños y niñas, incluso el término que se acuñó eran niños invisibles, porque estos niños y niñas empezaban con las cosechas de sandía, con las cosechas de naranja, en Santa Cecilia de la Cruz, pasaban a cañas, después iban pasando por los melones, en las meloneras, sobre todo las que están por Tivives, y llegaban hasta coger café a la zona sur y iniciaban nuevamente su proceso de movilidad interna en su condición de migrantes
Y ahí, pues, estos niños no existían ni en el sistema educativo y no existían tampoco en el sistema de salud. Entonces, ¿qué era la preocupación nuestra? Defender ese derecho, ¿verdad? Al acceso a, a lo básico, ¿verdad? Y entonces nos ponían en una situación a veces compleja, incluso con los mismos sistemas locales, con las autoridades, y ahí hacíamos una incidencia importante en eso. Ahí ustedes tienen ese que les queda ahí. Vamos a pasar a la siguiente, Padre Edwin, que son las formas por medio de las cuales las obras de la iglesia protegen a los migrantes. La información para una migración segura, la asesoría legal y derechos humanos. Es un servicio que prestamos hasta el día de hoy todas las Cáritas diocesanas y que para casos más complejos pasan a la Oficina Nacional de Cáritas Pastoral Social. La protección de niños y niñas y adolescentes en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Isa, acá con la atención psicosocial, por favor. Correcto. Nosotros además, y algo importante en asesoría legal, ¿verdad? Y derechos humanos, nosotros esa asesoría tenemos toda una red de apoyo, ¿verdad? Tanto de instituciones como de otras organizaciones sociales que brindan ciertos servicios y lo que buscamos es eso, que el migrante que logre, ¿verdad? Y que pues cumple con todos los requisitos pueda de una forma muy, muy ágil poder lo antes posible tener su condición de regular, ¿verdad? O pues su asilo si es una persona de refugio. Y luego en esta propuesta psicosocial es interesantísimo y hermoso, ¿verdad? Pues que no solo le damos acompañamiento, ¿verdad? Y asesoría, sino que pues procuramos estabilizar, contener a esas personas que vienen con todo una carga emocional de diferentes y diversas situaciones familiares, sociales, económicas, y que al llegar al país no se les hace más fácil, ¿verdad? Como tal vez ellos pensaban. Entonces sí, nosotros pues no damos tal vez la atención terapeuta porque no tenemos el espacio, el tiempo en la oficina nacional, pero sí por lo menos damos una contención y a medida de la necesidad de esa persona, pues le damos un poquitito de proceso y de acompañamiento, ¿verdad? Para estabilizarlos, para que ellos puedan encontrar pues ese norte y ubicarse nuevamente en su contexto, en su realidad y poder seguir avanzando. En el tema de incidencia política, pues nosotros desde la doctrina social de la Iglesia lo entendemos en 3 niveles. La incidencia política en el fenómeno migratorio a nivel de base. Las parroquias son importantes, son receptoras, las primeras receptoras de la población migrante, incluso filiales que se han construido en torno a la migración, ¿verdad? Tenemos la incidencia a nivel nacional, en todo aquello que creemos que es prudente, conveniente, pues incidir, y también como un organismo internacional, como Caritas Internacionales o la Red Clamor, hacemos incidencia sobre todo en Naciones Unidas. La investigación social es un tema importante, de hecho ahora se inauguró el Observatorio Mesoamericano del fenómeno migratorio, que está constituido por los países mesoamericanos con representación nacional, y es toda una reflexión que se va haciendo en torno a ello. Y campañas comunicacionales. De hecho, hace poquito que tuvimos el Día contra la Lucha de la Trata y Tráfico, toda la red católica se sumó a una campaña en contra de la lucha luchando contra la trata y tráfico, ¿verdad? Y a nivel latinoamericano tenemos una campaña que dice Mercancía no está en venta. Sí. La trata no es una mercancía. La trata, sí, la trata de seres humanos no es una mercancía. Exactamente. Algo importante, perdón, sí, padre, es que también tenía otro hashtag de los que se manejan.
constantemente, independientemente de que estemos en la jornada, por ejemplo, ahorita de los migrantes y que estemos en este mes de la jornada y que pasó el mes que pasamos, estuvimos en todo el mes, ¿verdad?, contra la trata, y aunque hubo un día específico que fue el 30, estuvimos trabajando fuerte todo el mes y constantemente, ¿verdad?, estamos pues promoviendo a través de las redes sociales todo el tema, ¿verdad?, con pues deseo particular que nosotros tenemos, que es la sensibilización, ¿verdad? Y también con respecto al tema de trata y tráfico, la prevención, ¿verdad? Que nos corresponde no solo como iglesia, sino que también como parte de la coalición, es nuestra tarea como parte de la coalición, como observadores, es siempre dar ese aporte en el tema de prevención. Ya me acordé. Perdón, Luis Carlos y Marisabel, en realidad, estamos ya, nos quedaría la última media hora para el intercambio con las y los participantes, entonces tal vez habría que Ok, acelerar un poquito, ya promover e integrar. vamos a Padre, ya acelerar. casi terminamos. Sí. Bueno, pasemos entonces al tercer verbo, que es promover. Según el Papa Francisco, promover quiere decir esencialmente trabajar con el fin de que todos los migrantes y refugiados, así como las comunidades que los acogen, se les dé la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones que componen la humanidad querida por el Creador. El auténtico desarrollo es aquel que pretende incluir a todos los hombres y mujeres del mundo, promoviendo su crecimiento integral y preocupándose también por las generaciones futuras. Esto lo encontramos en el mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado del 2019. Padre, si gusta, pasamos entonces, pase un poquito más, otra, ay, Isa. Ok, en América Latina hemos encontrado diversas maneras de promover a los migrantes, refugiados y víctimas de trata, de lo cual se da en este mapeo el apoyo a emprendimientos, ¿verdad? Para que ellos realmente puedan poner en práctica todos esos conocimientos, todo lo que ellos pues, trabajaban en sus países, que puedan fortalecerse y ser emprendedores. Experiencias en el tema de comercio justo y como en nuestro país, como lo fortalecemos y lo trabajamos, que es desde la economía solidaria. Y pues diferentes bolsas de empleo que no solo hay en parroquias y todo, sino que también a nivel de instituciones, nosotros buscamos siempre fortalecerlos para que ellos a través nuestro puedan ingresar a todos esos espacios. Gracias. Y finalizamos con el verbo integrar. Este último verbo se pone en el plano de las oportunidades de enriquecimiento intercultural generadas por la presencia de los emigrantes y refugiados. Considera el Papa Francisco que la integración no es una asimilación que induce a suprimir o olvidar la propia identidad cultural. El contacto con el otro lleva más bien a descubrir su secreto, a abrirse a él para aceptar sus aspectos válidos y contribuir así con un conocimiento mayor de cada uno. Es un proceso largo, encaminado a formar sociedades y culturas, haciendo que sean cada vez más reflejo de los multiformes dones que Dios nos da. Este proceso se puede acelerar mediante el ofrecimiento de la ciudadanía, desligada de los requisitos económicos y lingüísticos y de vías de regularización extraordinaria a los migrantes que pueden demostrar una larga permanencia en el país. Tal vez aquí para como hacer, antes de hablar sobre esto que es el Papa, en general, digamos que el migrante no solo se integre en la sociedad, así que nosotros también acojamos o integremos su sociedad para que sea algo realmente en conjunto, algo global, y que podamos identificarnos de ambos lados, ¿verdad? Insiste Francisco, una vez más,
en la necesidad de favorecer, en cualquier caso, la cultura del encuentro, multiplicando las oportunidades de intercambio cultural, lo que acabo de decirles, ¿verdad? Demostrando y difundiendo las buenas prácticas de integración y desarrollando programas que preparen a las comunidades locales para el proceso integrativo. No solo insistir en que usted está en mi país, adapte mi cultura, sino que también nosotros adoptemos un poquito de ellos y podamos realmente formar solo una sociedad, dos culturas en una sola sociedad. Y para terminar, quienes deciden regresar a su patria, subrayo la conveniencia de desarrollar programas de reinserción laboral y social. Papa Francisco. y para terminar ya, Edwin, la que sigue, ¿qué cosas se han hecho tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano con toda esta ola de las migraciones? Es el aprendizaje de la lengua. Ustedes a veces se preguntan, bueno, ¿y qué pasa en Costa Rica? Yo les puedo decir que en Tivives tuvimos más de 27 personas de Nepal que llegaron al puerto y les dijeron que estaban en Canadá. Y de ahí cómo nos comunicábamos con los nepalíes. Ahí en aquel momento estaba un nuncio apostólico que era vietnamita, que tenía esa facilidad de lenguas y nos ayudó a comunicarnos con ellos para ofertarles ahí su traslado hacia el norte. Igual con toda la migración en situación de trata que vivieron grupos de vietnamitas hasta el día de hoy, ¿verdad? Que llegan a la costa pacífica y que tienen todo un proceso ahí complejo de lengua, hay camboyanos también, etcétera, etcétera. Y recordemos que también Punta Arenas está cumpliendo en este febrero 158 años de migración de China. Eso que ha hecho tanto en la sociedad puntarenense como en la iglesia, pues las fiestas interculturales, ¿verdad? Buscar proyectos de impacto rápido, la integración educativa, el arte y la migración, ¿verdad? Y los esfuerzos que también requieren desde una iglesia en salida, el aprendizaje de otras lenguas para poder prestarles servicios más cristificados, ¿verdad? A nuestros hermanos y hermanas migrantes. Muchas gracias.